Entonces tenemos hoy día con nosotros a Pablo López, doctor en filosofía por la Universidad de Manchester y profesor de la Universidad de Valparaíso en la Facultad de Psicología, Departamento de Psicología. Y nos va a estar hablando sobre la estructura de la fenomenología cognitiva de la psicosis, algo así. La atribución de agencia mental. Sí, muy cerca, muy cerca. Sí, súper cerca. Examinando la arquitectura de las atribuciones de agencia mental. Eso, muchas gracias por venir, Fit. Vale. Bueno, gracias primero que todo por la invitación y siento profundamente el deber de pedirle disculpas. Primera vez que llego atrasado a una presentación, pero no podía luchar en contra de 300 personas que se tomaron el terminal de Valparaíso, así que me tuve que cambiar de ciudad y ahí agarraron un bus. Así que eso, me disculpa. Gracias por la invitación, súper acogedor estar acá. Tiene como esa sensación como de casa. Bueno, como decía José, la idea de hoy es un poco conversar sobre dos modelos dominantes que tratan de explicar una especie de acto mental denominado atribuciones de agencia mental. Y quiero ver cómo ciertos síntomas en psicosis básicamente dejan abierto el desafío. ¿Por qué? Porque mi tesis principal es que las teorías actuales no tienen los recursos necesarios para explicar estas alteraciones del proceso de atribución de agencia mental. Obviamente, como ustedes saben, tengo que presentar a ver. Dale clic sobre la pantalla a ver si... Ahí está. Tengo que decir que esto es parte de mi proyecto Fondesit. Bueno, si quieren más antecedentes, ese es el sitio web, Arquitectura del Pensamiento, y también hay una página en Facebook. Entonces, el objetivo es explorar la forma en que ciertos delirios psicóticos actúan como desafío explicativo para las actuales teorías de la atribución mental, y esta es la estructura de la presentación. Primero me gustaría contextualizar el fenómeno, tratar de clarificar de qué tratan estas dos teorías dominantes, cuál es su estructura explicativa, luego revisar el desafío, cuál es el desafío, por qué estos síntomas psicóticos presentan un desafío para estas teorías, y luego terminar con algunas conclusiones y desafíos. Básicamente, bueno, yo tengo un doctorado en filosofía, pero yo soy psicólogo clínico. Entonces, hay harto de esa intersección en este trabajo. Sobre todo, y creo que es súper importante para los filósofos nutrirse un poco de lo que dicen, lo que reportan los pacientes psicóticos, y no solamente imponer ciertas categorías en lo que ellos experimentan. Es súper interesante eso, y cómo de repente en estos debates se hiperintelectualiza de repente ciertas cosas que se supone experimentan los pacientes, y cuando uno contrasta eso con los pacientes es como, no, jamás, así como, no, eso no tiene ningún sentido. Entonces, a mí, una de las cuestiones personales que guía mi trabajo es siempre mantenerme cercano a la experiencia misma del paciente, y este proyecto implica también estar siempre entrevistando pacientes psicóticos. Tuve la fortuna de conocer una profesora, o sea, profesor de literatura de la Universidad de Denver, que ya fue diagnosticada con esquizofrenia hace mucho tiempo, y es profesor, full profesor, y nos contactamos por correo, y ella entonces me está ayudando mucho a tratar de repente interpretar ciertas cláusulas, qué es lo que sienten, y eso ha sido súper enriquecedor, súper enriquecedor. No les voy a dar el nombre social. Entonces, el fenómeno. Dentro de los estudios sobre agencia corporal y sobre todo conciencia corporal, la atribución de agencia motora se define como el acto de atribuir un movimiento del propio cuerpo a un agente específico. Ese agente específico puede ser uno o puede ser otro. Cuando esa atribución de agencia básicamente tiene como agente uno mismo, uno básicamente
tiene una sensación de estar moviendo su cuerpo o parte de su cuerpo de forma voluntaria. ¿Ya? Por otra parte, uno también tiene movimientos involuntarios. ¿Ya? Y cuando esos movimientos son involuntarios, esto estamos hablando de que el acuerdo entre bastantes filósofos y psicólogos dice que lo que cambiaría ahí sería el tipo de atribución de agencia motora. Entonces, en el caso voluntario sería uno mismo y en el caso involuntario sería otro. Lo cual es discutible. ¿Por qué? Porque muchas veces los espasmos son involuntarios, pero uno no le atribuye el inicio de ese movimiento a uno mismo propiamente tal, pero tampoco a otro. Entonces eso sirve un poco para darnos cuenta de que la discusión, todas las distinciones son súper brutas. Y eso me ha llamado la atención, que desde el año 1994 hacia adelante, cuando todos estos fenómenos empiezan a revisarse a la luz de trastornos psiquiátricos, hay distinciones que son súper brutales. Es más, yo creo que en la tercera sección lo vamos a ver, eso, lo vamos a ver así. Dentro del contexto de la discusión sobre cómo se producen las atribuciones de agencia motora, básicamente cómo nosotros llegamos a construir la experiencia de estar moviendo nuestro cuerpo voluntariamente, surge también el concepto de agencia mental. ¿Verdad? Y básicamente una atribución de agencia mental es el acto de atribuir el inicio de un pensamiento o un tren de pensamiento a un agente específico, resultando en la creencia de que uno está o a cargo de ese tren de pensamiento o que ha sido el autor de ese tren de pensamiento. Solo pensamiento, no emociones. En este contexto, solamente pensamientos. Cuando se ha discutido, por ejemplo, las alteraciones de la agencia, se han tomado algunos ejemplos de emociones. Si uno es como el que está a cargo de o puede controlar cierta emoción, yo creo que es una discusión súper interesante, pero en este caso a mí se me dispara a otro, a otro tema que es gigante. Lo interesante, eso sí, que parece haber algo entre las emociones, los pensamientos, que comparten, que es la capacidad que tendríamos, o la posibilidad que tendríamos de estar o no de acuerdo con el contenido representacional. Eso se ha tratado mucho, porque las emociones tienen cierta, bueno, todos sabemos, tienen cierta valencia, en un nivel súper básico, como que a uno podría estar, a uno le gustaría o no le gustaría estar en ese estado. Y en ese sentido, algunas personas piensan que los pensamientos también comparten esa característica. Entonces, tenemos atribuciones de agencia mental y atribuciones de agencia motora. Es más, la emergencia de la discusión sobre las atribuciones de agencia mental surge como una nota al pie, ahí que es lo primero que puede ser, como una nota al pie a la discusión motora. Es súper interesante ver que desde el 90 hacia adelante se habla de modelos de agencia motora. Se habla del modelo de explicativo, de narradores, el comparativo, y al final siempre un párrafo sobre, ya. Y también esto se aplica a la agencia mental. Y es bastante curioso ver eso porque nos muestra básicamente cómo el concepto mismo de atribuciones de agencia mental ha sido pasado por alto, no ha recibido la atención necesaria. ¿Por qué? Porque hay varias razones para dudar un poco de este paralelismo. Primero, hay cuestiones intuitivas. La fenomenología, la forma en que nosotros sentimos nuestros movimientos voluntarios, entre comillas, y nuestros movimientos involuntarios, no sé si es comparable con la forma en que nosotros experimentamos nuestros propios pensamientos. Esa es una razón primaria, intuitiva. Hay muchas personas que indican que cuando nosotros pensamos, estamos haciendo algo, son acciones mentales. Pero eso puede ser una categoría ontológica. O sea, uno a veces puede estar haciendo algo sin sentir que eso sea así. A veces puede ser el caso.
como por ejemplo cuando ustedes están tratando de entender ese paper en filosofía y tienen esta sensación como de esfuerzo, pero eso es algunos casos. Entonces, no es del todo claro que cuando ustedes tienen esa sensación de esfuerzo, ustedes están sintiendo que están haciendo algo, así como incubando un pensamiento y luego ese pensamiento ve la luz, de tal modo que fuese comparable a la forma que nosotros sentimos la voluntariedad en el caso motor. ¿Ya? Entonces, esa es una primera razón más como intuitiva. Hay ciertas diferencias y si no las hay que clarificarlas. Segundo, bueno, tercero, el tipo de arquitectura de estas dos experiencias parece ser diferente. Por ejemplo, eh, la forma en que los elementos, que son parte de la ecuación, que nos permiten construir experiencias de tipo motora voluntaria, están basadas en todo un feedback sensorial. ¿Ya? Hay monitoreo, hay control. ¿Alguien aquí? ¿Tú trabajas en agencia motora? Entonces, hay toda. Imagínense que tenemos una especie de cableado que nos va informando no solamente cuando realizamos la acción, sino que cuando estamos a punto de, uno también tiene feedback y puede decir, ah, no, no la voy a hacer. Por ejemplo, queda la última galleta. Están todas ahí mirando la galleta y sienten esa especie de preactivación. Y van, no, ¿por qué? Porque tal vez, no sé, es mal visto o saben que a cierta persona se le reserva la última galleta. Entonces, toda, tenemos toda esa arquitectura, a veces sí. En mi departamento siempre hay una persona que se come la última galleta. El dictador. No, sí, es como, ya, estamos. Entonces, tenemos esa arquitectura sensorial, en el caso motor, pero la arquitectura en el caso mental no es clara. Y no hay razones suficientes como para pensar de que los pensamientos, la experiencia de los pensamientos esté informada por lo menos de la misma forma en que esta arquitectura sensorial informa los movimientos voluntarios. Entonces, no es llegar y aplicar el modelo motor al modelo cognitivo. Y esas son algunas diferencias intuitivas. Y lo otro viene de parte del caso mental, que en realidad como el caso mental ha sido tan poco analizado, es súper poco claro aquello que hay que explicar, por ejemplo. Aquello que una buena teoría de agencia mental debería explicar es súper poco claro. ¿Por qué? Porque se habla de sensaciones de esfuerzo cuando uno está tratando de entender algo, de sensación de control cuando uno está concentrado en algo, de sensación de fluidez cuando uno está como metido en cierto pensamiento, pero muchas veces la fluidez no tiene que ver con el contenido de los pensamientos, porque a veces uno fluidamente puede estar pensando cosas que no tienen ninguna relación. Es más, es lo que pasa comúnmente, que uno siente esta sensación de fluidez en las conversaciones y después hace una especie de tracking de lo que ha estado conversando. Estuvimos hablando de que Chile no va a ganar la Copa América y después de la prueba que viene y después de que hay que postular este proyecto y después volvemos a otra cosa. Pero sentimos esa sensación de fluidez. Entonces muchas veces se entendió la fluidez, la sensación de fluidez, eh, a partir del contenido representacional de los pensamientos, pero parece que no va por ahí, no va por ahí la cosa. Eso, en términos del fenómeno, la atribución de agencia motora es el acto de atribuir el inicio de un pensamiento, la creación de un pensamiento, eh, a un agente específico. Agente específico lo dejo abierto porque vamos a ver que muchas veces esa atribución no es autorreferente, puede ser también externalizada, en los casos malos, obviamente. Entonces, revisemos las teorías dominantes sobre la arquitectura del fenómeno. La primera teoría es la teoría top-down, de arriba hacia abajo. Entonces, esto fue el modelo dominante durante la segunda parte de la década de los 90
sobre todo cuando se trataba de explicar ciertos fenómenos psicóticos. Entonces, las atribuciones de agencia mental son una explicación de carácter causal, retrospectiva acerca de la ocurrencia de un pensamiento en primera persona. Los pensamientos en primera persona son los pensamientos que ocurren acá, son privados, y la idea de este modelo es que uno tiene la experiencia de este pensamiento y está expuesto al contenido representacional de este pensamiento, y luego mira hacia atrás y trata de ver si ese pensamiento es consistente con expectativas del sujeto dentro de un contexto y esto me parece un poco raro, la autoimagen del sujeto. Y en esto son explícitos Graham y Stevens hacen mucho hincapié en esto porque ellos son psicólogos y tratan como de darle esta especie de chance de que la historia del sujeto tenga algo que ver también con la forma en que atribuye ciertos pensamientos, lo cual me parece bueno, pero no sé si esta es la mejor forma. Entonces, el agente de un pensamiento, el creador de un pensamiento, no es parte de la experiencia de primer orden, es una categoría que se le impone. ¿Por qué? Porque yo comparo el pensamiento y digo, a ver, esto es lo que yo tendría que hacer, esta es mi autoimagen, sí, esto es consistente con lo que yo pensaría en este contexto específico, por lo tanto, este pensamiento fue creado por mí. ¿Ya? Entonces es una categoría retrospectiva. Por otra parte, los pensamientos son fenómenos, está pésimamente escrito ahí, fenomenológicamente pasivos. Los pensamientos, la categoría esencial de los pensamientos es que no se sienten como algo que uno está haciendo de la misma forma que se siente un movimiento corporal. ¿Eh? Yo tendía a pensar de esta forma, pero hay muchas distinciones entre medio. Por ejemplo, el tema del monitoreo, el tema del control, la fluidez también está, hay experimentos que indican que la sensación de fluidez de una u otra forma alimenta la sensación de agencia. Entonces, hay varios aspectos que no han sido clarificados. Las explicaciones causales emergen en el contexto de tareas cognitivas específicas y altamente cultura dependiente. Y este modelo dice que indica que toda esta idea de que uno es el creador de los pensamientos, que uno es el agente, algo que depende igual de la cultura. Sobre todo el elemento de que uno es el agente individual de un pensamiento. ¿Ya? Que eso en otras culturas podría cambiar. Entonces ellos abren la posibilidad. Por lo tanto, el contenido final de la creencia de agencia es el producto de la explicación retrospectiva. O sea, hay un estado doxástico que se genera finalmente como una explicación al ordenamiento entre pensamientos, mis expectativas, mi autoimagen, listo. Entonces, por eso va como desde arriba hacia abajo. Y ahora tenemos una teoría bastante popular durante los últimos años que creo que falla así, tremendamente. No entiendo por qué es tan popular en todo caso. Las atribuciones mentales emergen por la mera adopción del contenido de una sensación de agencia contenida en la experiencia de los pensamientos. O sea, cuando ustedes piensan, cada pensamiento está acompañado por una sensación de agencia, como con la sensación de que usted es el creador de ese pensamiento. Cuando veamos el desafío desde la psicopatología, vamos a ver que parece que hay buenas razones para dudar de eso. Entonces, el agente del pensamiento está contenido en la experiencia de primer orden del pensamiento. O sea, un pensamiento viene con información sobre su autor, podríamos decir. Los pensamientos son fenomenológicamente activos en virtud de la sensación de agencia. Dado que hay una sensación de agencia, los pensamientos se sienten como algo que usted hace, propiamente tal. Las explicaciones causales surgen por la mera adopción de esta sensación de agencia. Y por eso se le llama enfoque de endorsement. Porque el contenido representacional de la experiencia de primer orden no es tan diferente del contenido del estado de segundo orden. El estado de segundo orden toma este contenido y lo hace suyo. Y de ahí se crea
estado doxástico, esta creencia propiamente tal. ¿Qué es lo que dice abajo? Entonces tenemos un fenómeno y tenemos dos enfoques dominantes, top-down, bottom-up. Como ustedes saben, probablemente mucho mejor que yo, hay buenas formas de ver o de decidir entre teorías, ¿ya? Una de estas formas que se ha apoderado un poco de la filosofía de la mente es comparar las estructuras explicativas de estas teorías en casos normales y en casos, podríamos decir, malos o anormales, o en casos de alteraciones de estos fenómenos. Entonces, la teoría que logre darle sentido a los casos buenos y a los casos malos podría tener una ventaja explicativa por sobre aquellas que solamente pueden explicar uno de ellos. ¿Ya? Esto es un poder heurístico. Entonces, ¿qué ocurre con la exploración de la teorización sobre las atribuciones de agencia mental? ¿Qué pasa en este caso específico? Boom. Acá tenemos, entre comillas, este como, claro, bueno, sí, pues sí, esa película es re buena para entender un poco esto, de forma metafórica, claramente. Pero este es como el retador a la corona, así como que viene y se pone los guantes y dice, ya, ¿quién quiere pelear conmigo? Los delirios de inserción de pensamiento son el síntoma más complejo de la psicosis, ¿ya? Es más, mi interés por el área más conceptual surge de haber lidiado con pacientes que reportaban esto, porque la forma en que estructuran los reportes genera muchas preguntas sobre muchas cosas, la unidad de la conciencia, por ejemplo, la, eh, la misma sensación de subjetividad, etc. Entonces, el delirio de inserción de pensamiento implica la creencia de que agentes externos están introduciendo ideas o pensamientos dentro de la cabeza, el cráneo o la mente. Esas son las palabras que ellos ocupan del paciente. Ellos tienen esa experiencia. Así lo reportan. Estos pensamientos no son míos, son de otra persona y muchas veces te dan el nombre. Pero no solamente es una persona, sino que pueden ser artículos electrónicos, árboles, personas, sociedades secretas, personas famosas, grupos colectivos, por ejemplo, una secta o un partido político, etc. Aunque eso metafóricamente hablando igual, igual se da. Acá tenemos tres casos clásicos, ¿ya? El primero es de un paciente que estaba mirando el jardín y decía que el pasto se veía bastante bien, pero ese pensamiento, el pasto se ve bien, no era de él, sino que era de Eamon Andrew, que era un presentador de la televisión inglesa de esos tiempos. Entonces, Eamon Andrew le había metido esos pensamientos en la cabeza. Uno, claro, a buena y primera es como, yeah. Suena hasta chistoso, pero el problema es que hay todo un conflicto detrás de eso. O sea, los síntomas psicóticos son síntomas que se sufren, ¿ya? Te comentaba que la semana pasada fui a Talca y me comentaban sobre el último libro de Zizek, creo que era, que hablaba sobre cómo era posible encontrar el goce también en la locura, así como disfruta tu locura, algo así. Yo creo, sinceramente, que esa persona es sumamente irresponsable, porque él está hablando de esta locura no poética, no de ser loco porque me pongo una camisa amarilla, oh, qué loco. No, sino que está hablando de la psicosis. Está hablando de la psicosis. Y creo que yo no hay reportes en el mundo de ningún paciente que muestre estos síntomas que logren ser placenteros. Hay un conflicto, esto molesta, esto es algo que ellos no quieren. Hay toda una sensación de fragmentación de la conciencia, hay toda una sensación de pérdida de la privacidad, sobre todo, por ejemplo, de la sensación de que todos ustedes pueden tener acceso a mi cabeza, a mis intenciones,
hay paranoia, hay pérdida de la sensación de confianza, hay pérdida de la sensación de familiaridad del mundo. Esto sí, es una mesa, claramente, pero yo no sé si está tan acá, si es de verdad. El propio cuerpo también cambia. Bueno, y eso lo vamos a revisar un poco. El segundo es de un libro clásico. Entonces, tenemos un paciente que básicamente atribuía el inicio de ciertos pensamientos y la introducción de ciertos pensamientos a las casas que lo rodeaban. Y el tercero, tenemos el caso de un paciente que experimentaba el pensamiento con el contenido mata a Dios, como si hubiese sido introducido por este compadre, este chap llamado Chris. ¿Ya? Entonces, la estructura del paciente, perdón, del síntoma es más o menos parecida. Ahora, para entender el desafío, los delirios de inserción de pensamiento han sido interpretados como una alteración en el proceso de atribución de agencia mental. Dado que en estos casos la agencia mental, esto es, el acto de atribuir el inicio de cierto pensamiento o de un tren de pensamiento, es atribuido a otro, externo. ¿Ya? Y eso genera el conflicto. ¿Y qué pasa con la publicidad? El tema de la publicidad, cuando por ejemplo, el otro día hay un documental de cómo Coca-Cola se metió mucho en filosofía de la percepción para hacerte literalmente babear cuando abren y le echan, o sea, eso que graban no es bebida, sino que creo que es dióxido de carbono con no sé qué, otra cosa. Ahí el tema es que uno, si bien no está consciente de qué es tal vez lo que lo motiva a tomar el tiro coca, uno no experimenta que otro está poniendo literalmente esa idea en la cabeza. Es más, muchas veces así funcionan, o sea, en la academia misma, de repente, o en el colegio, cuando, no, este gallo me puso esta idea en la cabeza. Nosotros incluso ocupamos esa metáfora, pero no tenemos la experiencia de que esa persona introdujo una idea, un pensamiento y lo puso en la cabeza. Es más, ese es el conflicto que ellos tienen. Y por eso el síntoma es tan problemático, porque ellos básicamente comunican ese conflicto. Entonces, ¿cómo explicar este fenómeno? Ese es el desafío. Se supone que una buena teoría de la atribución de agencia mental también tendría que decir algo sobre sus alteraciones. Veamos. ¿Qué dicen los defensores de la teoría top-down? Básicamente los delirios de inserción de pensamiento surgen por alteraciones en el proceso de monitoreo y recuperación de información causal respecto de la ocurrencia de un pensamiento. Y ese pensamiento, aparte, tiene cierto contenido que no es coherente con la autoimagen. Por lo tanto, tenemos problemas de monitoreo, problemas de recuperación de información causal y problemas en el contenido. Cuando tenemos esos tres elementos, la mente tendería a externalizar ese pensamiento. Como ustedes ya irán viendo, es una explicación súper como simplista, igual. ¿Por qué? Primero, nosotros convivimos diariamente con pensamientos de los cuales nosotros no podemos monitorear ni conseguir información causal. Estos pensamientos que surgen de la nada, que Frankfurt se refiere a ellos como unbidden thoughts, que son estos pensamientos que no son requeridos. Tan simples como ir caminando, tengo que comprar pan, o estar escribiendo, de veras que dejé ese vaso ahí. Cosas así. En esos casos, es más, a veces uno se pregunta, ¿y por qué estaba pensando esto? ¿Cómo llegué a pensar en esto? Entonces, ahí uno claramente no tiene acceso como a la información causal que permite la emergencia de ese pensamiento,
pero no por eso externalizamos ese pensamiento. No es como, aquí hay algo raro, es más, es una sensación súper común. Pero no es como una causalidad desfasada, en el fondo, por ejemplo, el vaso. Por ejemplo, El ¿qué? vaso quedó ahí, se provocó el estímulo, pero la reacción fue después. Sí, sí, puede ser, pero en el caso de, por ejemplo, si hablamos de causalidad desfasada, también podríamos tomar como causalidad desfasada a Imon Andrew, que me está metiendo el pensamiento. Entonces, claro, vemos una parte del síntoma y dejamos de lado la más problemática, que es la externalización. Entonces, lo único que el modelo explica, y eso tiene que ver con lo que tú decías, es que el pensamiento en cuestión sea experimentado como sorpresivo o incoherente. Si no tenemos la habilidad de recuperar información causal sobre un pensamiento, o si incluso de repente andamos medio volados, lo único que explica es que estos pensamientos sean sorpresivos o a veces hasta como no requeridos, así como, "Ay, ya, concéntrate. Como que no quiero pensar en eso. No explicaría todo lo que viene, o sea, todo el resto, que es como lo importante. Entonces, tampoco esta idea de que se junta los problemas de monitoreo y los problemas con el contenido, tampoco es consistente con la evidencia, porque hay sujetos con problemas de monitoreo causal que no desarrollan, y no llegan nunca a desarrollar este tipo de delirios, por lo menos, que podrían ser delirios también de externalización de ciertos movimientos corporales, existen también. La somatoparafrenia es el delirio de que cierta parte de tu cuerpo no te pertenece a ti, sino que es de tu mamá. El delirio de control externo es experimentar ciertos movimientos corporales como si otros te estuviesen controlando. Entonces, incluso podríamos decir que, ya, por lo menos, pero no ocurre. Otro punto es que no es cierto, y aquí igual yo soy como más tajante, no es cierto que uno autoatribuye la agencia de los pensamientos que tienen contenido que es consistente solamente con nuestra autoimagen. Yo creo que es una visión súper idealista. Y un ejemplo que yo ocupo es el pensamiento el caso de los pensamientos moralmente conflictivos. Cuando uno tiene debates morales y uno se confronta a situaciones límites y uno incluso se pregunta sobre cómo es posible que yo pueda pensar algo así, o cómo es posible que esto se me ocurra, o cómo, cuando es peor, cómo es posible que yo haya hecho eso, que ahí ya pasó. Ese tipo de experiencia es inteligible solamente porque hay un pensamiento que es altamente conflictivo y que es autoatribuido. Si no fuese autoatribuido, no habría este conflicto. ¿Cómo yo hice esto? Entonces, no es cierto que uno termina autoatribuyendo los pensamientos que solamente son consistentes con lo que uno espera de uno. Entonces, el modelo psicológico que hay detrás es como súper idealista, es como todos somos buenos y pensamos cosas buenas, y el que piensa cosas malas es como, ¡oh! Y explota. Es como, no es tan así. El modelo no define qué es una expectativa en un contexto cognitivo. ¿Ya? Por ejemplo, se habla mucho en el contexto motor del término intención. ¿Ya? Incluso intención en acción, que uno cuando está realizando cierta acción puede como ir cambiando el objetivo del movimiento, etc. Pero no se define bien qué es una expectativa en el caso de los pensamientos. Es como que uno debiese pensar de cierta forma en ciertos contextos, que uno eso sería como una especie de modelo del pensamiento, pero que uno debiese pensar cierta cosa en cierto momento o en cierta tarea, y eso ya sería pensar lo que es requerido. Entonces sería como muy raro, pero el problema es que no se define el concepto de expectativa. Cuando se dice que se externaliza un pensamiento que no es consistente con las expectativas del sujeto, con lo que los demás esperan que yo piense en cierta situación. Entonces, eso creo que igual es un punto problemático.
Y no explica lo otro, que es bastante interesante, como una explicación causal externa, porque básicamente esta idea de que uno de la gente es un tipo de explicación que los sujetos darían, no explica como una explicación causal externa figuraría incluso como una posibilidad en este sistema cognitivo. Como ya está todo mal y tengo esta posibilidad de explicar lo que está ocurriendo como si, no sé, pues el jarro estuviese poniéndome un pensamiento en mi cabeza. Entonces, nos explica cómo eso figura, cómo eso emerge. Yo creo que habrían ciertas formas de hacerlo, pero la teoría actual no lo ha propuesto. Y eso sería como ayudar a mi enemigo. No, pero creo que va más por el lado de una teoría híbrida. Tenemos entonces la teoría top-down y todos sus problemas. ¿Qué pasa con la teoría bottom-up? Que es curioso, pero hasta hace un año todavía habían autores diciendo, no, sí, este síntoma básicamente se explica por esto y por esto y por esto, porque los pacientes no tienen una sensación de agencia. Y eso es lo que dicen. Los pensamientos que terminan siendo externalizados por los pacientes psicóticos son aquellos pensamientos que no tienen una sensación de agencia, que no se sienten como si fuesen hechos o producidos por ellos. Y a eso se le llama la visión estándar. O sea, fue tan importante durante los últimos 8 años que se le llamó la visión estándar del delirio de inserción de pensamiento. Pero de nuevo tenemos el problema de la sensación de agencia. Nosotros tenemos hartos pensamientos en nuestro diario de vivir que no están acompañados con esta sensación de agencia. Es más, ¿qué pasa cuando aquí todos estudian o tienen algo que ver con filosofía física, biología? Cuando usted está leyó un paper bueno que lo dejó pensando, y como decimos en buen chileno, nos vamos en la ola. Y está, y como que uno balbucea. Yo no estoy seguro si en esos casos hay una sensación de agencia asociada a mi pensamiento. Es más, sinceramente cada vez soy más escéptico de eso. Creo que todo el concepto de sensación de agencia asociado al pensamiento es una cuestión súper específica que surge como una tarea ecológica en ciertos momentos muy específicos. No es algo con lo cual convivamos en el día a día. Tal vez las sensaciones de control, de fluidez, de monitoreo son más comunes. Pero esta sensación de agencia, como esta sensación de que yo estoy haciendo algo mientras pienso, no sé, me hace dudar mucho. El tema es que los pensamientos repentinos también son categorizados por los mismos autores que defienden este enfoque como pensamientos que no poseen sensación de agencia. Entonces, ¿cómo distinguimos? Porque los pensamientos repentinos sí son autoatribuidos. Entonces, ¿qué hay en los otros que hace que los externalizamos? Entonces, solo explica que ciertos pensamientos pueden ser experimentados como sorpresivos o no requeridos, que es como común. Ahora, Krieger y Zahavi trataron de ponerle como una especie de parche curita a ese problema, diciendo que en el caso de el delirio de inserción de pensamientos, los pensamientos no solamente se experimentaban como no teniendo esta sensación de agencia, sino que también tenían una sensación de inserción, de que había un feeling of insertion. Primero, no es claro que los pacientes siquiera nombren algo parecido a eso. Eso es categórico. Pero segundo, incluso si fuese así, lo único que explicaría es que ciertos pensamientos se sienten como si fuesen insertados, pero no insertados por
el, el jarrón o los árboles. Entonces sigue habiendo un paso ahí que se debe explicar. Entonces, simplemente no es verdad que todos los pensamientos autoatribuidos contienen una sensación de agencia. ¿Por qué? Porque tenemos casos comunes, normales, de pensamientos que no tienen esa sensación de agencia y los autoatribuimos. Los pensamientos serán mejor entendidos como teniendo tal vez, esto es una idea, como una especie de fenomenología receptiva, como algo que uno recibe y que está acompañado por este monitoreo. Yo trato de asemejarlo un poco, porque igual es difícil, a los que han dado este test por la licencia de conducir, cuando uno hace esta prueba de las dos maniñitas que tiene que mantener el puntito entre medio, es como que uno no tiene completo control, uno va monitoreando, entonces es como, pero es parte de un flujo, pero no sé si existe, yo sinceramente, es algo en lo cual estoy trabajando, más tengo algunos tesistas ahí metidos en eso, estoy seguro si existe esta sensación de agencia mental propiamente tal, sí, tal cual. Entonces, distintos tipos de operaciones cognitivas pueden tener distintas fenomenologías. Tal vez la experiencia de tratar de entender un problema filosófico, no sé, en filosofía del tiempo, es distinto a la experiencia de irse en la volada cuando uno piensa que sería mejor estar de vacaciones, o cuando uno piensa, ¿por qué decidí dedicarme a la filosofía? Como, podría haber sido organizacional y sería millonario. Claro, cosas así. Tal vez distintas operaciones cognitivas tienen asociadas distintas tonalidades fenomenológicas, eh, pero en el caso de los delirios de iniciación de pensamiento, hay una cuestión que es clara, que los pacientes hacen referencia a un pensamiento que está acá. No es que yo estaba tratando de entender algo y eso se me metió, lo cual sería mucho más, claro, sería un tremendo dato, o sea, nos ayudaría a entender mucho mejor en todo, pero no ocurre. Y ese es el problema. Entonces nos quedamos con un dilema. A la luz del análisis y del desafío de la psicopatología, ¿cómo deberíamos entender las atribuciones de agencia mental? Y ese es el dilema, ese es el gran dilema. Y pasamos a las conclusiones de los desafíos. ¿Por qué? Porque claramente trato de presentar un trabajo humilde, propio. Creo que básicamente con las herramientas que tienen las teorías actuales, el debate queda abierto. ¿Ya? Las dos teorías dominantes no creo que estén en buena posición para explicar qué ocurre en el caso de los delirios de inserción de pensamiento. Estoy trabajando en una propuesta, básicamente, y de ahí viene el contacto con Manuel, tratando de utilizar el concepto de affordance, pero algo que he venido a denominar affordance mental, que todavía no existe el concepto, así que estoy tratando de clarificarlo, y que el concepto de agencia misma sería una especie de tarea ecológica que surge en el contexto previo en el contexto previo a los delirios. ¿Por qué? El delirio de iniciación de pensamiento es uno de los pocos delirios que sí o sí surge en un contexto de alta fragmentación fenomenológica. Básicamente, la mente de los pacientes es un caos, tal cual. Es un caos que va desde 2 meses hasta 36 meses y es un periodo que se llama atmósfera delirante, donde las mesas, por ejemplo, son mesas, pero no sé si están tan ahí. Los sujetos mismos sienten grados de despersonalización, entonces muchos hacen cortes para tener certeza de que ellos mismos existen. En términos gestálticos, todo lo que es fondo, ¡pum!, se vuelve figura. Entonces, desde la respiración hasta qué tan apretados están tus zapatos,
todas estas operaciones cognitivas en el background de la conciencia, todo surge, todo se vuelve figura. Entonces, en términos motores, cognitivos, es sumamente caótico. Y la experiencia que viene después de la adopción del pensamiento es súper diferente. Muchas veces los delirios son reportados como una especie de respiro, donde parte de la realidad psíquica se psicotiza en favor de haber alcanzado algo de unidad en el resto. Entonces, creo que en ese tipo de datos, en este enfoque un poco más histórico, hay datos que son súper importantes para poder entender la génesis del síntoma y cómo la agencia mental termina básicamente siendo externalizada. Para eso, necesitamos primero elaborar un mapeo de las sensaciones asociadas a diversas operaciones cognitivas. Tenemos varios mapeos en el caso motor. Tenemos muchos capítulos de libros, tenemos papers tratando sobre la fenomenología de los movimientos, la fenomenología de agarrar un vaso, la sensación de agencia, la sensación de calor. Y sobre la experiencia de pensar, hay casi nada. Creo que 1 o 2 papers y uno es de Strawson, que es bien difícil de seguir. Informar el debate arquitectónico con este mapeo fenomenológico, elaborar modelos que no reproduzcan o que por lo menos traten de cuajar bien el modelo motor con el modelo cognitivo, pensar en opciones híbridas, y esto tiene que ver, el 4 y el 5 están juntos, pensar en opciones híbridas mediante la incorporación del debate sobre la formación de estado doxástico. Las creencias, los estados doxásticos se generan de distintas formas. Yo creo que ese debate también tiene que ser incorporado para poder entender cómo se genera una idea tan rara, una creencia tan rara que es la creencia de la inserción de pensamiento. Y definir distinciones entre contenido de un pensamiento, la forma de un pensamiento, experiencia de un pensamiento y la valencia de un pensamiento, etcétera, porque la mayoría de las personas trabajando actualmente en el tema muchas veces ocupan estos términos indistintamente como sinónimos, y claramente ustedes saben que hay hartas diferencias entre ellos. Gracias por su atención, gracias por haber esperado. Por favor. Una preguntita. ¿No han relacionado esto con el concepto de comunicación? ¿Por qué lo pregunto? Porque si yo digo vaca rosada volando, ¿cierto? ¿Qué aparece en la mente de los demás? Es una inserción del pensamiento. La comunicación en el fondo es insertar pensamiento en los demás, ¿cierto? Ese es como el rol de la comunicación. No puede ser que haya un descalabro ahí. O sea que en el fondo la inserción de pensamiento es lo normal en los contextos comunicativos. ¿Y no será que el problema está en que el cerebro de algún momento, en estos casos tal vez, confunde una situación comunicativa con una situación no comunicativa? Como una situación así como factual, Claro, verídica. de repente tiene un pensamiento, pero le da la sensación de que en el fondo es un pensamiento comunicado. Porque eso es lo más parecido a insertar un pensamiento. Claro, ahí yo creo que es interesante, pero... O sea, incluso como así bien en metáfora alejada, no sé si cachado que hay animales que ven un espejo y se relacionan como con un otro, y otros que se reconocen a sí mismos, ¿cierto? Como ese mismo paso, pero en el mundo subpersonal. Y esa propuesta no dependería mucho como en el contenido, o en el contenido de representación así como vaca volando. Porque, ¿qué pasa con...? Sería como que eso, más, entre comillas, ciertas alteraciones generaría como la experiencia de que hay un otro propiamente tal insertando ese contenido. Claro. O sea, la experiencia comunicativa, digamos así, la sensación de comunicación, ¿cierto? Yo tengo la sensación de que nos estamos comunicando, ¿cierto? Y que por lo tanto un porcentaje de las ideas que están en mi cabeza no provienen de mí, sino que provienen de otras personas.
de repente tenías ese... ¿Qué tal si en el fondo es el, digamos, más que la sensación de agencia, sería la sensación de comunicación? O tal vez la sensación de privacidad. Claro, porque es que una cosa es que tú me estés traspasando, por ejemplo, cierto contenido, pero yo sigo teniendo la experiencia de que ese contenido está acá. O sea, yo tengo acceso en primera persona privado a ese contenido. Entonces, la alteración sería una especie como de apertura de mi privacidad. Pero si él dijo vaca rosada volando, yo no tuve ninguna agencia para no imaginarme eso. Como que apenas fue la comunicación, yo me la imaginé al tiro. Sí, Entonces, sí que creo que a lo que se refiere es que sí que yo creo que el vaso se puede comunicar conmigo y de repente estoy pensando algo y creo que es el vaso, es porque el vaso me lo comunicó. Así como, ya, pues, o ahí, como que por ejemplo, la niña que decía que la casa, los pensamientos son de la casa, en realidad es porque me están comunicando. pero ¿Sí? ahí es que ahí la alteración, habría alguna alteración previa, por ejemplo, la creencia de que tú te puedes comunicar con una taza. Claro, En tu caso, yo creo que, claro, eso explicaría cómo se podría dar el caso de que un otro humano me inserte cosas. ¿Por qué? Porque también, aunque no está del todo comprobado de que existan, por ejemplo, problemas tan drásticos en teoría de la mente en pacientes esquizofrénicos. Entonces, tendría que haber una alteración más o menos compleja en la capacidad de mentalización para abordar un poco la situación desde ahí, pero eso explicaría el caso humano. Pero no sé cómo explicaríamos el caso como no humano, el caso así como de cosas, claro, de objetos. Porque uno no tiene la sensación de que se comunica con objetos. Y no puede ser por las fábulas que habíamos tenido, donde las tazas hablan, las casas hablan, y de repente aparece una buena explicación de este pensamiento porque tengo en la cabeza, la taza. Bueno, Está disponible por ahí, digamos. el modelo, que puede ser animada. ¿La viste? el modelo top-down de los delirios es como, es algo así. Es como que a lo largo de nuestra vida nosotros hemos sido básicamente expuestos a distintos tipos de explicaciones y quedan sedimentadas de alguna u otra forma en nuestra mente. El desafío en ese caso sería explicar cómo esa opción surge como al naipe de potenciales alternativas para poder explicar esta situación. ¿Qué es? Lo que pasa si en vez de vaca rosada volando, yo digo nocturno de Chopin en mi bemol? ¿Alguien se lo puede imaginar? Que no tenga contexto. ¿Tú te imaginas? Sí, bueno, ese es un muy buen ejemplo. o sea, sí se puede imaginar, pero no sé que el contenido representacional sería un poco abstracto. Yo imagino algo bastante abstracto, pero lo imagino. Es que si yo lo escuchaba antes, no es abstracto. No es nada abstracto. Claro. Es absolutamente concreto. Yo sí tengo la sensación de agencia cuando me dijeron vaca rosada volando, para recuperar el contenido de lo que estaba diciendo, tuve la sensación de imaginar, la sensación de esfuerzo mental. Esfuerzo. ¿Y dónde, Claro. o sea, cabe aquí, dónde cabe lo de cuando hay una agencia mental externalizada, pero no patológica? O sea, por ejemplo, las personas que lo encuentran algo positivo, por ejemplo, me vino una inspiración divina y entonces el pensamiento no es mío, pero ahí hay muchas cosas como de muchas personas religiosas en donde lo que creen que no es de ellos el pensamiento, o mucha parte como artística, inspiración como de gente que escribe música y cree que no son de ellas las letras. Incluso en la ciencia, como que alguien que justo se le ocurrió Sí, por el caso de el Einstein, eureka, así como, o no sé, como mucha gente que dice de forma positiva que se le ocurrió algo, pero en realidad no eran ellos. Y también hay muchas formas como más emotivas en donde la gente que dice que alguien muerto le dijo algo, como que se les muere una persona y hay un pensamiento y dicen como, oye, la abuela, no, pero en serio, como que hay mucha gente que como culturalmente dicen como, se les aparece algo y es como, oye, la abuela me dijo que te va a ir bien hoy día, no sé, algo así. Claro.
como que también una parte como cultural también de como esas cosas positivas, y incluso hay unas formas negativas, pero creo que no patológicas. Pero ya no Por son ejemplo, no sé, si es que alguien estuvo encerrado con su papá homofóbico por mucho tiempo y después va a la universidad y esto es distinto y de repente le ocurre algo homofóbico y dice, ah, mi papá. Entonces ese pensamiento no es mío, es como de esa otra persona que me enseñó muchas veces, ¿no? Bueno, Como- en educación hay algo parecido que se llama el aprendizaje vicario. Mm. Así que alguien te está enseñando algo, tú lo aprendes solo por observación. Yo me acuerdo que en la universidad cuando estaba en esa clase mostraron a un niñito que recogía un cigarro del suelo porque la mamá iba con un cigarro. Mm. Creo que hay un comercial también que hace. El niño observa y el niño reproduce sin saber por qué lo está haciendo hasta el momento que desarrolla el pensamiento crítico. Pero la verdad es que todos los niños tienen pensamiento crítico, pero parece que se los repiten. Es que yo sinceramente creo que las experiencias psicopatológicas son exacerbaciones que ocurren por ciertas alteraciones de cuestiones de procesos que nosotros vivimos a diario. Entonces, en el caso de, por ejemplo, me habló la abuelita, bueno, la abuelita me dijo, no hay nada disfuncional en eso. Es más, nosotros trabajamos por lo general con altos niveles de autoengaño y muchas veces aportillándonos y maltratándonos, nos volvemos hasta más productivos. Bueno, es feo, pero ocurre. Uno de los problemas principales que tiene que ver con el diagnóstico de todo esto es el grado de disfuncionalidad que tiene. Por ejemplo, en el caso de las voces, ya hay estudios bastante grandes que dicen que un porcentaje bastante mayor a lo que se pensaba en las sociedades occidentales así como modernas tiene esta experiencia de escuchar voces. Pero como alucinación auditiva. Exactamente. Con el mismo tipo de actividad motora asociada, pero no la experimentan como algo problemático. Es más, hay todo un proyecto que se llama Hearing the Voice y que trata de juntar a esta gente por medio de foros online, porque hay algunos que lo que se repite es que ellos saben que esas voces no son reales y tratan de lidiar con eso por medio de distintos mecanismos de coping. Y ahí tenéis un caso más o menos controlado. En este caso, en el caso de los delirios, cuando ya hay creencias probablemente tal, no sé si hay datos de gente que esté tan familiarizado con su delirio que no tenga como este problema, este conflicto. Yo creo que en términos así súper prácticos, de diagnóstico, lo que lleva a una persona a la consulta, en ese sentido, es el conflicto. Sí, no, mi pregunta iba más por la idea de como, ¿por qué no preguntarle, o sea, verificar estos modelos con no solo el caso patológico, sino que también con los no patológicos, y preguntarle a esas personas como la parte de si es que cómo se sentían a cargo, ¿no? O como toda la parte fenomenológica, Ya, así sí, como sí. que eso sea también un caso para verificar los modelos. Sí, eso sería, yo creo que súper interesante. Así como agencia externalizada no patológica. Claro. Sí, Y si es una eso, buena idea. ¿Dónde tiran la línea? ¿En el Claro, conflicto? exactamente. claro, sí. Eso, Y ahí- ¿dónde y ahí está va- O sea, sí, yo conozco que en las enfermedades mentales se dice enfermedad cuando hay conflicto. Pero yo creo que para este modelo Creo que de eso es agencia súper buena, externalizada es una muy podría... muy Igual es buena súper idea. común, por ejemplo, estos pensamientos intrusivos, como el darle demasiadas vueltas al asunto, cuando uno no lo quiere, que está en un tren de pensamiento, no sé, está estudiando o algo así, y viene una idea de que, no sé, me caí frente a mis amigos en la mañana y quiero quitar esa idea, pero sin tener un trastorno obsesivo compulsivo, es una Claro, idea sí, aún así sí, igual sí, obsesiva, sí. y eso es bastante normal. Y esto de lo de la psicopatología me recuerda
en el ramo de psicopatología en la Chile, con el profe Rossi, creo, se manejaba el concepto de multiplicidad de menoscabo en el vivenciar y el comportarse, como Claro. lo que sea la psicopatología. Hay como restricciones culturales. Sí, sí, Claro. sí. Sí, por ejemplo, la sensación de sentir presión en el pecho, por ejemplo, acá es como síntoma de estrés. Y hay tribus en el centro de China que eso es eh, un llamado a pensar racionalmente. Y pensar racionalmente es pensar con el corazón, no es pensar con la cabeza. Entonces también eso demuestra que, para mí eso demuestra que la distinción entre top-down y bottom-up es problemática. Porque nosotros vamos, Circular. es circular. Entonces, nuestras creencias culturales también contaminan, suena negativo, pero tenemos más ¿Cómo lo técnicos, filtras entonces? claro, Y hay algoritmos como filtrar las cosas culturalmente, filtrar una cosa y meter la otra. claro, y el tema está, ¿hasta qué punto podemos hablar de quiebre? Así porque claramente estas personas sufren, o sea, es algo que ellos no quieren, y sobre todo el proceso anterior a la adopción del pensamiento, perdón, a la adopción del delirio es problemática, o sea, hay desrealización, paranoia. Entonces, creo que nos da una muy buena idea. Gracias. Dígame, Pablo. ¿Sí? Pablo, una pregunta, ¿hay asume alguna postura tú con respecto a la cuestión más, digamos, metafísica con respecto a la agencia, y eso hace alguna diferencia en la búsqueda que tú estás haciendo en las teorías? Por ejemplo, ¿es siempre y en cualquier circunstancia la experiencia de haber sido el autor o autoría una mera fabulación siempre, un epifenómeno? ¿O hay tal cosa como la autoría en las acciones o en los pensamientos? Y si tomas posición ahí, si eso hace alguna diferencia con las búsquedas que estás haciendo. Es algo que me pregunté hace unos pocos meses atrás. Yo creo que hay ciertas, que las atribuciones del pensamiento están sedimentadas en algo que existe, en algo que es sensación real. No creo que son una así como mera ilusión narrativa a lo Denner. Creo que tienen fundamento en algo. El problema es que ese fundamento no es unicausal. Estas, creo que la sensación de agencia es la última estación de varias estaciones que están compuestas por monitoreo, fluidez, coherencia, eh, coherencia ecológica. Entonces, ¿Todo simultáneamente? ¿O podría prescindir del otro? yo creo que, o sea, no sé si simultáneamente, pero son parte como de este espiral. Pero si nos metemos así como a la metafísica dura de la agencia, no estoy seguro si eso realmente influye en el tipo de respuesta que estoy tratando de construir. A mí me gustaría comentar, bueno, agradecerte por la exposición y por el desafío que están emprendiendo. Como colega psicólogo, la verdad que encuentro que es muy valiente querer separar algunas cosas. Esa es la sensación que me da. Esto de la filosofía de la mente, yo recién me estoy metiendo acá en el IFI, pero me he dedicado muchos años a la psicosis. Entonces es muy interesante lo que tú estás planteando. Y el Han, que es lo que dicen los coreanos, esto de que ellos contienen su emocionalidad para no cargar en la cultura, ¿sí? Entonces ellos se relacionan de esa manera y las culturas tratan la psicosis de maneras diferentes. Entonces es súper relevante lo que tú estás diciendo que la cultura está imponiendo, porque, por ejemplo, en la selva, los catuquinas tratan a la psicosis como una emergencia que le está diciendo algo a la comunidad. Entonces ellos dicen que no hay que poner medicina sobre medicina, que la psicosis es una medicina para la sociedad. Entonces a él lo tratan y lo cuidan hasta que de alguna manera puede expresar lo que está experimentando.
Entonces no le dan plantas, por ejemplo. O sea que a los demás sí les podría estar dando plantas como ayahuasca y otras cosas. Entonces, desde ahí, a mí lo que me surge, como comentarlo así, para poder complementar y dejarlo como la reflexión, digamos, que tú dices que la cultura lo está impactando un poco a las personas. Claro, y los psicóticos, como ambos sabemos, no logran integrar, ¿sí? No logran integrar la experiencia. Desde ahí el dolor, ¿sí? Lo experimentan como un caos, como lo dijiste. ¿Sí? Ellos sienten como que todo está caótico. De hecho, una de las síntomas es que ellos no logran, o la mayoría de las psicosis, no logran distinguir entre realidad y no realidad. ¿Sí? Entre mesa, vaso, yo, porque la identidad es lo que se les fractura. Entonces, de alguna manera, en esa despersonalización que dijiste, ¿sí? Ellos, el mecanismo que, digamos, la literatura dice, es que se ponen autorreferentes. Una de las maneras de poder sustentarte frente al caos y a la fractalización eterna de todo, es agarrarte de ti, de donde podáis. Entonces ellos hacen este movimiento de tratar de tomar como un manguito de alguna parte, y es desde ahí que de repente la taza se vuelve de ellos mismos. No es que hagan la distinción de que la taza, bueno, hay casos que sí, obviamente, pero quizá habría que distinguir ahí entre, ¿es la taza la que te habla o la taza eres tú que también te estás hablando de alguna manera y que te duele? Porque yo casos he visto, he tenido, bueno, y hemos ayudado a personas que, por ejemplo, le ha estado hablando del diablo, o le ha estado hablando el vecino, o le ha estado hablando diferentes personas, ¿sí? Eh, en este fenómeno que está hablando, ¿no? Entonces, de alguna forma, cuando ellos logran decir, el vecino me está hablando, algo les pasa como con la calma. Yo no sé, yo ahí me cuesta un poco como entenderlo, ¿sí? Teóricamente, pero como que logran calmarse cuando logran atribuir, ¿sí? Que alguien o algo está haciendo esto que están experimentando, ¿sí? Ya sea el diablo, ya sea el vecino, ya sea la taza, es un asidero, algo donde agarrarse. ¿Algo de responsabilidad? Porque si ¿Sabes fuera de yo dónde? el causante, quizás sería distinto. ¿Cómo? Si fuera yo el causante, y asumo que yo soy la causa, no tendría que Claro, buscar una causa. y ahí volvemos a lo inicial, pues, de que el psicótico no logra, por identidad, no logra tener identidad, no logra decir yo. Eso es lo que se le frecuenta. Por eso es la psicosis, quebramiento de la psique, ¿no? Entonces, es bien interesante, pero creo que hay que complementar un poquitito en la visión de todos los que trabajamos en esto, de que nosotros somos neuróticos. Entonces, de nuestra neurosis estamos tratando de dar un sustento y una explicación, sobre todo más encima que de la mente, y no enfocar los sentimientos, que es lo que nos gusta Pablo, o las emociones, que ya es como, wow, volvemos a hacer una decisión del ser humano que es buenísimo, porque es un desafío potente, pero me cuesta como agarrarlo, y a fenómenos que son psicóticos. Entonces, ¿cómo explicamos neuróticamente algo que es psicótico? ¿Sí? Y ahí donde encuentro que es valiente, porque en ese sentido, y vuelvo a la pregunta que también hizo Pablo, la programación neurolingüística ha estudiado, no sé si una vez en conciencia o no sé, pero ha estudiado esto de la inserción del lenguaje en la mente de los demás. Entonces, si yo te pregunto, ¿tienes frío en este momento? ¿O es ahora que estás sintiendo frío? Cambia por la pura conjugación morfosintáctica de la pregunta. Entonces, es distinta la sensación, es distinto. Al psicótico, cuando tú le hablas, no entiende lo mismo dependiendo de cómo lo miras, si estás con lentes sin lentes, si estás con ropa roja o no. No sé, lo digo de la experiencia más que de la teoría. No, te agradezco mucho la exposición y me quedé dejado pensando mucho, porque me tocó ir a buscar gente que estaba 10 años encerrado en la pieza. Entonces, ir a buscarlo y sacarlos de ahí adentro significa, de alguna manera, entrar en la subjetividad, en la intersubjetividad, y de alguna manera decirles ahí que ya es el vecino, pero el vecino mientras estés conmigo no te va a pegar. Y ahí logra, ya, perfecto, ahí aquí hay un bastoncito. Y después de a poco, con 5, 6, 7 años trabajando, que logre decir, entonces no era el vecino, era yo el que le estaba atribuyendo al vecino. Pero eso ya es un proceso no es teórico, es psicoterapéutico. Entonces creo que es súper potente y eso. No sé si es pregunta o reflexión, pero agradecerle, así como para comentar qué te parece o qué te pasa con lo que te comento. Gracias. O sea, creo que hay realmente ciertas diferencias de base, por ejemplo, sí, claramente en términos así como didácticos uno tiene que
seccionar, pero de a poco, igual se trata de, por ejemplo, incluir a la cultura dentro de estos modelos más como mecanicistas, tratando, pero mi problema es que eso suena bonito y es como a lo que todos se le pide, ¿no? No, modelo biopsico, no sé qué cuánto, y así, un tremendo nombre. Pero el desafío es mostrar cómo eso ocurre. Cómo es que porque claramente es fácil decir, no, nuestras creencias culturales o religiosas influyen en nuestra experiencia. ¿Cómo? ¿Cómo describir ese proceso? Ese es el desafío. Entonces, creo que los últimos años eso ha estado evolucionando bastante bien. La forma de ver la psicosis, por ejemplo, yo no comparto la idea de que nosotros seamos neuróticos, en el sentido de que creo que esa distinción tiene una carga psicoanalítica más o menos importante. Y yo trato de entender la psicosis también como un problema ecológico, o sea, una cuestión que surge en la relación con el medio ambiente, y el medio ambiente amplio, o sea, desde los artefactos físicos, la comunicación. Entonces, trato de poner esa distinción al lado, no porque trate de deshacerme del psicoanálisis, creo que el psicoanálisis es una muy buena fuente de preguntas, pero sí creo que cambia el enfoque. Y en ese sentido creo que esa visión desde la base incluye las interacciones como causantes y también como protagonistas de ciertos estados. O sea, mis estados mentales están acá, están también en el entremedio. O sea, creo que esa es una cuestión. Una limitante. No, yo creo que es una ventaja incluso teórica. Te hace comenzar desde ahí, comenzar desde la interacción. Y Y eso, en o ese sea, sentido lo logran hacer teóricamente o experimentalmente esto de la separación mente-cuerpo, porque como nombraste esto del Han, ¿sí? La medicina china, que es una pseudociencia, o sea, o sea, yo no dijiste los orientales, dijiste eso, y se llama Han. Lo que hablaste de que los orientales sienten el corazón acá es porque... No, pero eso es Corea. En China eso tiene Por eso ahora voy a otro. decir, lo que pasa es que el punto, ¿por qué lo hacen acá? Porque aquí, según la medicina china, así, dentro de los puntos de la acupuntura y toda esa ciencia, pseudociencia, está el corazón-mente. Ellos la mente la asocian al corazón. No tienen la mente, según la medicina china. Estoy hablando de esa teoría. Entonces, ellos hablan de corazón-mente, no lo separan. Entonces, ahí es Es que, donde claro, lo interesante. el corazón es el origen de la racionalidad. Pablo. Mira, a ver si, una idea no, de conectar esto con Predictive Processing, a ver si me monitorea José con esta idea. Todo el rato. Que, pensando un poco en la película, así como el Inception, ¿cierto? El origen, que en un momento cuando le dice el arquitecto que en el fondo, en el sueño, tú tenés que crear todo un ambiente. Necesitáis crear edificios, autos que pasan, personas. Tú lo creáis, ¿cierto? Cuando tú estás soñando, tú estás generando todo el escenario, pero es esencial que tú no sientas que eso lo estás generando tú, ¿cierto? Claro. Tú en el sueño, tú tienes que sentir que solamente un porcentaje enano de tu experiencia cognitiva eres tú mismo. Todo el resto no debiera ser acto tuyo, agencia tuya, ¿cierto? Y pareciera que el Predictive Processing tiene una visión así de la cognición incluso en el mundo diario, ¿cierto? O sea, que un gran porcentaje de nuestra actividad cognitiva es creada. Entonces, si es que fuera así, el sistema debería estar como al revés, debería estar todo el tiempo tratando de decirte, olvídate que es creación tuya, olvídate que es creación tuya. O sea, en el fondo, sospecho yo que debiera haber un muy fuerte mecanismo justamente para inhibir la sensación de agencia. Porque uno se supone, se es mal, ¿cierto? La idea del Predictive Processing es esencialmente que el 90% de mi percepción actual en el fondo es más creada que percibida. Pero yo no tengo que sentir eso. Entonces, ¿no será? Ahí se me ocurrió otro link. Como hiperagencia. Claro, ¿qué tal si es esa, digamos, fine tuning que tiene que hacer la cognición de día y de noche, la que de repente se le escapa un poquito a la gente que se va al chancho con el proyecto?
Sí, ¿qué dice Predictive Processing respecto de... ¿Qué? Free. Ah, sí, pues ahora. Ahora Sí, porque antes, sí, se subió hace poco. Y él defendía las visiones top-down, ¿no? No, bottom-up, pero súper así como en comparadores, incluso de que existía una intención para pensar, que es una cuestión que ya así como, no. No, mi pregunta es ¿cuál es la relación entre Predictive Processing y actividad dopaminérgica? Porque tal vez por ahí... Al principio se supone que los neurotransmisores codifican la precisión de tus expectativas, de qué crees, en el sentido de qué tan fiable es la señal sensorial que está entrando. La dopamina codifica esa fiabilidad de la señal sensorial que está entrando, en el caso motor. Claro. Por eso los tipos depletados de dopamina, los tipos con Parkinson, tienen Parkinson, ¿no? Sí, es que lo que pasa es que la hipótesis de la hipersaliencia está relacionada con alteraciones dopaminérgicas, o sea, hay mucha dopamina. Eso puede previa su expectativa. Exactamente. Tienen demasiada fiabilidad respecto de la entrada sensorial. Y claro, y genera el proceso de hiperreflexibilidad, o sea... Es una típica de los delirios en procesión predictiva. Sí. Tus creencias tienen demasiado peso en relación a la entrada. A la entrada como de evidencia. A la evidencia que tú ignoras en favor de tu propia concepción. Claro, el desafío ahí sería explicar por qué de todas estas creencias alternativas, candidatas a explicar el cierto fenómeno, ¿por qué el jarrón? ¿Por qué la externalización? Y yo creo que ahí surge, creo que el concepto de affordance podría... ¿Qué significa eso? La affordance Posibilidad. es la posibilidad para la acción. No, posibilidad para la acción. Por ejemplo, el jarro, tú lo experimentas de cierto color, cierta forma, localización espacio-temporal, pero aparte lo experimentas como si fuese tomable, agarrable. Esa agarrabilidad depende de la relación que tú tienes, o sea, tu habilidad es tu cuerpo y también la estructura del jarrón. En conexión con lo que tú Claro, porque si tú no tienes manos, no es agarrable. O si tus manos son muy chicas, tampoco es agarrable. Entonces, ese es como el tipo de categorías que surge en la interacción. Bueno, sí. ¿Qué tan importante, Perdón. qué tan importante debería ser como analizar cómo usan los sujetos patológicos el lenguaje y qué nos puede dar ahí? Porque ya es difícil como sujetos normales traducir como una experiencia fenoménica algo comunicable que se entendió por todos ustedes. Como la persona patológica obviamente va a tener como mucho más problemas de traducir todo esto que va a sacar a lenguaje comunicable. Entonces, quizás, ¿qué tan importante es estudiar de qué manera usan el lenguaje y qué cosas se pueden como descubrir que nos permiten hacer predicciones de cosas que quizás están ocultando en la descripción de sus síntomas, o qué cosas podrían haber ahí qué cosas de su experiencia fenoménica no se agotan? ¿O incapaz de comunicar? No, es que lo que pasa es que eso es súper interesante porque al mismo tiempo que comenzaron a generarse esos estudios, se dio ese debate filosófico, pues, si realmente la palabra jarrón refería a lo mismo, si es que como que el psicótico no estaba como en otra dimensión, que era muy común pensar que el jarrón no es jarrón, se refiere a su tío que murió, claro, metafórico. Y hay papers súper bonitos en eso y sinceramente creo que la mejor posición, la que tiene más evidencia y la que también agarra evidencia de los reportes mismos, de estos investigaciones que se hicieron informadas por los pacientes, de larga data, o sea, se les iba preguntando, es el enfoque de la continuidad, de que la dimensión de los psicóticos es continua con la mía. Estamos en la misma, o sea, de que el jarrón refiere al jarrón. Pero yo creo que cuando se hace más importante esa discusión es cuando discutimos la tracalada de cosas que están ocurriendo antes de la adopción del delirio. Ese es un tremendo desafío. Bueno, yo estoy trabajando con una paciente, que es profesor en literatura, entonces súper bueno porque tiene herramientas, pero
describir así como en el lenguaje qué es lo que ocurre con los... ¿Y ya tiene con los- alucinaciones también? Ella tuvo alucinaciones, delirios, las tuvo todas. Pero auditivas, afectivas, Sí, visuales. tuvo inserción de pensamiento. Entonces, por eso es tan gratificante trabajar con ella. Ya están en remisión. Con Sí. ellas. Con ella. Es más, ella informó, hace poco publicó un review y ella lo informó muy bien, o sea, ella me lo revisó. Entonces, uno de los desafíos comunicacionales, como tú decías, tiene que ver con tratar de identificar muy bien cuáles son los tipos de cambios que, que preceden a la adopción del delirio. Porque cuando el sujeto ya te comunica el delirio, esta cuestión ya está más o menos formada. O sea, cierta parte de la mente está psicopatologizada y hay otras que ya volvieron, no a la normalidad, pero sí a un nivel más funcional de unidad. Entonces, ese es un buen desafío y es una cuestión que está abierta en realidad. Sinceramente, no O sea, creo que me esté bien causa definido. lo del delirio, que en el fondo necesariamente tiene un componente cultural. Ujú. Me voy al pasado, me voy al periodo del Renacimiento y Galileo tenía un delirio, que él veía manchas en el sol, que eso no era posible en el contexto donde vivía. Es una No pregunta. sé. A mí por lo Ah, mira, el sol. Para la última pregunta, Ya, sí, como- ¿qué rol tienen los instintos en esta forma de ver esta como propiedad de los pensamientos cuando se supone que muchas veces vienen precargados en tu parte física? ¿Se pierde ahí esa sensación de agencia cuando, por ejemplo, hay animales que recién nacen, ya tienen ideas de qué es lo que tienen que hacer? Ahí, Claro. ¿cómo participa ese tipo de pensamiento que son los instintos en el modelo? Yo creo que el concepto de instinto en el humano es problemático, porque dado que, claro, ese cachorro de león a los 3 meses ya está cazando. Entonces todo su aparato instintivo está súper, está construido para ciertos objetivos a corto plazo, pero en nuestro caso eso no es así. A los 3 meses estamos babeando, con suerte nos movemos, y yo creo que dado todo el tiempo que nosotros demoramos en generar conductas, eh, incluso conscientes, destinadas a un objetivo específico, yo creo que todo ese tiempo influye mucho en la forma en que nosotros tenemos que entender el concepto de instinto en el caso humano. Yo, en el caso humano, no creo que nosotros tengamos un instinto así como este instinto puro. Tú dices que lo tenemos Eh, que ser. Así que yo creo que el concepto de instinto puro no sé si es una categoría Que se aplica al humano. que sea útil para entender el fenómeno humano. Que siempre que la emoción tiene una racionalidad y que la razón está no trabajando con la emoción o con los afectos, sino que son todos parte del mismo proceso. Entonces, como que de que hay como un instinto o el instinto de supervivencia, no sé, es como... Llorar, por ejemplo, a los bobitas recién nacidas, o chupar, ¿cachai? Del claro. pecho de su mamá, y de la forma que se hace, eso es algo que viene, una información que él no la aprendió ahí, o sea, la tenía cargada. No, no estoy hablando como de aprendizaje. Claro que sí hay cuestiones que son automáticas, ¿Ya? pero, por ejemplo, si hablamos de instinto, por ejemplo, de agencia, ahí no sé qué, pero, bueno, después podemos... Sí. Sí, Gracias. Le agradecemos a Pablo. No, sí, gracias. Por su-